Bueno, yo quiero contarles que yo llegué hace aproximadamente 19 años a esta organización. Cuando yo llegué a esta organización, venía con muchos problemas. Yo en esa época ya era abogada. Tenía una hija de un año aproximadamente de edad, pero ella cuando nació, le colocamos al primer mes las vacunas y apenas la vacunaron, ella hizo una reacción alérgica y a partir de ahí empezó a tener problemas de bronquiolitis, luego asma. Eh, el, el tema era que nosotros teníamos que estar todo el tiempo en la clínica con ella. Yo ya estaba en el trabajo con problemas porque teníamos que estar todo el tiempo en la clínica. Si hacía frío a ella le daba bronquitis, si hacía calor y la sacábamos igual. Eh, Hacía pocos días cuando yo llegué a esta organización que me había accidentado en el carro. Mi familia siempre vivió en Sesquilé, yo me crié en Sesquilé, Cundinamarca. Soy la segunda de 6 hermanos de una familia creyente, pero uno siempre piensa cuando está joven, cuando tiene una carrera, cuando tiene un buen salario, que la vida está hecha, que todo está perfecto, que no necesito de nada más, y yo era esa en ese momento. Además, siempre fui una mujer rebelde, eh, como buena abogada peleona, como persona independiente, pues creía que lo tenía todo y pues tenía un trabajo que yo ya trabajaba en esa época con la fiscalía, pero era asistente y con una relación sentimental terminada. Así llegué yo a esta organización. Cuando mi hija tuvo tantos problemas de asma, en la clínica ya hicieron un, un consejo médico y nos dijeron que ella, como había nacido con ese problema porque yo había sufrido antes de rinitis y ella con las vacunas y con la herencia, pues había incrementado este problema y ya tenía asma, que eso iba a ser incurable, que eso era algo genético y que nosotros tendríamos que estar toda la vida dándole antibióticos y inhaladores para poderle controlar la enfermedad. Es así como yo llegué aquí a esta organización por allá en el año 2001. Con el carro, después del accidente, me lo dieron por pérdida total y yo pues utilizaba el carro para desplazarme casi siempre con mi hija a las clínicas, a las terapias respiratorias, a todo esto que ya se nos había vuelto un problema inmanejable porque, como les digo, yo mantenía en las clínicas, la relación con el papá de mi hija ya era totalmente caótica. Me echaba la culpa de la enfermedad de la niña a mí porque yo sufrí de rinitis y los médicos decían que eso era hereditario. Eh, Llegué con la vida así a esta organización. Eh, Cuando llegué por primera vez me invitaron a un desayuno. En este desayuno yo no sabía qué iba, no me contaron, sino que solo iba a un desayuno. Yo fui, iba con mi hija y mi hija estaba muy enferma ese día, empezó a toser casi desde que llegamos al evento y todo el mundo me miraba porque mi hija apenas tosía, se ponía morada, tosía y tosía a tal punto que yo tenía que salir a ponerle inhalador para poder que la gente estuviera tranquila en el evento. Sin embargo, yo no recuerdo nada de la historia que dieron ese día, de la historia de cambio de vida, no recuerdo nada de eso, pero en el evento oraron por mi hija y la persona que oró allí por mi hija me dijo que además yo tenía que perdonar, que yo tenía que perdonar sin él conocerme, sin saber qué me estaba pasando, me dijo eso. Yo sé que hay muchas personas a las que han esperado mucho tiempo para que Dios toque sus vidas. Pues les cuento que yo sí no tuve que esperar. Ese día que oraron allí por mi hija fue sana.
Al día siguiente mi hija ya amaneció bien y a partir de ese día yo nunca más tuve que llevarla a ella a la clínica por asma, nunca más tuve que darle antibióticos para sanarla, nunca más tuve que ponerle inhaladores. Mi hija fue sana, mi hija fue tocada ese día y yo también, porque esa vida que yo traía de la clínica, del médico, de la terapia respiratoria, de los medicamentos, ese día fue transformada. O sea que yo les puedo decir que yo apenas llegué a esta organización, recibí ese cambio de vida maravilloso ese mismo día. Y entonces, pues claro, yo en agradecimiento, yo empecé a regresar, empecé a ir a hacer la oración de los eventos los sábados a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana que nos reuníamos en el capítulo de la prosperidad. Empecé a seguir y pues Dios tocó mi vida en ese momento y la transformó desde ese mismo momento. Yo tengo que decirles que Dios no esperó nada conmigo, Él fue muy bondadoso en ese momento conmigo y yo allí conocí el cambio que significaba un Dios que si bien a mí me habían presentado desde muy pequeña, yo nunca había tenido una relación con Él, nunca había dialogado con Él, pero allí Él transformó mi vida. Y a partir de allí yo no me he soltado en estos 19 años de la mano de Él. Puedo decirles que a través de todos estos años, pues la vida sigue, hay dificultades, pero todas de la mano de Dios. Yo allí en estas hojitas que nos pasan como ocurren los eventos normales, empecé a pedir que Dios me diera un cambio de trabajo, porque yo era abogada, trabajaba con la fiscalía, pero yo no era fiscal en ese momento. Entonces yo empecé a decirle a Dios que abriera las puertas y en un día que estaba leyendo la palabra, Él me puso tuviera fe, que tuviera fe como habla en la parábola de la semilla de mostaza. Y allí yo entendí que tenía que ponerle fe a esto, a la relación con Dios, ponerle fe en Dios y creerle a Él. Dios me contestó y después uno entiende que cada cosa que pasa en la vida de uno tiene un sentido y Dios lo pone allí por un propósito. En estos cambios que Él me dio de trabajo, yo pidiéndole que me cambiara de trabajo, Él me puso a irme nuevamente para Sesquilé, porque yo estaba aquí en Bogotá con el trabajo de la fiscalía, pero yo en esas labores que empecé a hacer para conseguir trabajo, fui a Sesquilé a pasar vacaciones y se me ocurrió pedir que me contrataran en la personería, que estaban en la elección de personero. Y efectivamente Dios me puso allí en Sesquilé, en la personería. Yo tengo que decirles que fue obra de Dios que yo me fuera para allí con muchos propósitos, porque les tengo que decir que ahora hay que hacer una cantidad de cosas para que a uno lo nombren personero, hasta hay que pagar para que lo nombren, hay que hacer política, hay que estar conectado. Y yo en ese momento la única conexión que tenía para este trabajo era Dios. Él me puso allí, pero yo no sabía por qué Él me puso allí. Ese fue el mejor cargo que yo he tenido realmente, porque allí yo empecé a tener el capítulo de Sesquilé, porque allí conocí mucha gente y pude ayudar a mucha gente con mi carrera, con lo que yo hacía, con tutelas. Realmente allí pude conocer de más áreas del derecho que yo no había practicado. Eh, pero además tenía un propósito esta ida a Sesquilé. Yo cuando me iba a ir para Sesquilé, pues pensé en conseguir un apartamento allí porque yo ya había estado por fuera de mi casa aproximadamente 10 años y pues no quería regresarme a la casa de mis papás. Pero mi papá dijo, no, véngase a la casa, ya aquí no está sino su hermano menor y nosotros, véngase a vivir a la casa. Y yo realmente como que no quería, porque yo no tenía una buena relación con mi papá, nosotros a veces discutíamos, eh, él era un poco machista y yo muy feminista y
en esas situaciones yo entraba en discusiones con él, pero Dios tenía muchos propósitos allí. Yo acepté irme para la casa de mis papás y cuando estábamos allí, había pasado aproximadamente un año de que yo estaba en la casa de mis papás, cuando mi papá, que era un hombre muy sano, eh, no se quejaba de nada, realmente a él no le dolía nada, él era un hombre sano. Un día él siempre se levantaba a las 5 de la mañana y un día no se levantó y a mí me pareció raro. Y cuando yo fui, llevé a mi hija al colegio y cuando regresé, mi mamá me dijo que mi papá no se había levantado, que se sentía como enfermo. A mí se me hizo muy raro porque mi papá siempre se levantaba incluso antes de las 5. Esta semana estuvo enfermo y no, a él no le gustaba ir a los médicos, porque él decía que era sano. Eh, cuando lo llevamos al médico, lo logramos llevar al médico, le detectaron un cáncer de hígado en estado terminal. Y entonces vienen los propósitos para los cuales Dios me puso allí. El primer propósito pues era para poder reconciliarme con mi papá. El segundo para poder estar con él en su enfermedad, poder estar pendiente de él. Y el tercero pues para estar con mi mamá. Y en este lapso de tiempo yo tengo que decirles que descubrí que no era tan débil como yo pensaba. Dios me dio la fortaleza para estar allí, para acompañar a mis padres, para todo lo que implica una enfermedad como el cáncer, ¿no? Pero también tengo que decirles que mi papá, como era un hombre muy creyente, él no tuvo la normalidad de los problemas de cáncer que uno escucha, que muchos dolores, que no, él en sus 6 meses de enfermedad no tuvo tantos dolores, él pues no podía comer, pero él fue bendecido por Dios y yo vi la gloria de Dios en él porque no vi que se desgastara tanto ni que sufriera tanto, sino fue más bien pacífica su enfermedad, fue una muerte muy tranquila. Cuando mi papá muere, pues yo acompaño a mi mamá, estoy allí con ella. Entonces el propósito que Dios tenía, pues se dio allí. Yo pude estar en estos momentos de dificultad y creo que también aprendí otra cosa, y es que nosotros los latinos tenemos una concepción errada de la muerte, ¿no? Nosotros creemos que la muerte es algo terrible, es el fin, y yo aprendí a través de la muerte de él y después de José Ismael, mi novio, de que la muerte es el estado más maravilloso porque vamos a ir a donde el Padre, porque vamos a la presencia de lo que esperamos, de lo que es el culmen de nuestra vida espiritual. Y entonces a través de estos eventos yo pude entender la diferencia de la muerte y la vida para nosotros, la vida espiritual, la que nos conduce a Dios. Eso también lo aprendí aquí en la organización a través de tener esta relación con Dios, por lo cual pues considero que todas esas dificultades que a veces las vemos como negativas en la vida se transforman en positivas cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, esa relación que me permitió conocer aquí. Pero además tengo que contarles que yo estuve 4 años en la personería y cuando se acabaron los 4 años, eh, para seguir en ese trabajo me exigieron dinero y yo dije no, yo no voy a pagar ningún dinero porque yo, mi trabajo habla por mí misma y pues si no me van a contratar, pues listo. Y Dios nunca me desamparó, yo abrí una oficina ahí en la casa de mi mamá de abogada, estuve trabajando, estuve realizando procesos como litigante y tengo que decirles que Dios es tan maravilloso y a través de todos estos años yo no he estado sin trabajo, nunca me ha faltado nada. Cuando estaba allí en el litigio, un 31 de diciembre va una amiga y me dice, Ruby, ¿tú quieres trabajar?
Y yo le dije, pues yo estoy trabajando. Me dijo, no, que si quieres trabajar en una entidad, que hay contratos que están contratando en el Seguro Social. ¿Quieres? Y yo le dije, bueno, pues si es un trabajo que me permita seguir haciendo lo que estoy, sí. Eh, 31 de diciembre como a las 4 de la tarde me dio un correo electrónico para que yo enviara mi hoja de vida a ese correo electrónico. Yo lo hice, lo envié y yo no estaba buscando trabajo, ese trabajo me lo regaló Dios como una fuente adicional de recursos. Y envié la hoja de vida el 31 y el 2 de enero me llamaron a decirme que estaba contratada. Estuve 2 años trabajando con el Seguro Social. El mismo día que me llamaron a que me presentara que estaba contratada, ese mismo día ya empecé a trabajar. Y eso lo podía hacer el contrato del Seguro Social con el trabajo de litigio, porque era un contrato, entonces uno iba de 6 de la mañana a 3 de la tarde y el resto podía hacer el resto del trabajo que tenía, o sea, el del litigio que yo tenía con la oficina. Duré 2 años así, pero resulta que yo en el año 2008 había vuelto a concursar para presentarme a la fiscalía, ya como fiscal y había pasado. Entonces, Dios permitió que me nombraran nuevamente en la fiscalía. Yo ya iba a presentar una tutela, había pasado un derecho de petición diciendo, bueno, yo estoy en la lista de elegibles de la fiscalía porque no me han llamado. Y cuando ya iba a presentar una tutela, me llamaron y me dijeron, sí señora, usted está nombrada, su resolución de nombramiento es tal y está nombrada en Villavicencio. Como yo ya sabía que la fiscalía en esa época, cuando decían Villavicencio, a uno lo podían mandar para cualquier zona de los llanos de Colombia, o sea, Guaviare, Bichada, Baupés, Mitú o el Meta. Entonces me dijeron, acepta. Yo le dije, pues espere, yo miro y si acepto o no. Sin embargo, cuando fui a posesionarme, yo acepté y fui a posesionarme a Villavicencio, y cuando fui a posesionarme a Villavicencio me dijeron, en Villavicencio no hay vacantes, ¿le sirve San José del Guaviare o Puerto Carreño? Pues yo, atendiendo a la distancia que había entre Puerto Carreño y San José, decidí con las manos puestas en Dios irme para San José del Guaviare. Y allí estuve por espacio de 6 meses mientras cumplí el periodo de prueba. Les quiero contar que ser fiscal en San José del Guaviare pues no era algo fácil, era algo complejo. En el año 2010 yo estaba en San José del Guaviare cuando estaban en la guerra todavía, en las muertes, en los secuestros. Nosotros éramos objetivo militar, es decir, que no podíamos salir de San José del Guaviare sino únicamente para retornar a Bogotá. Allí sí que logré conocer de la presencia de Dios, incrementar mi fe y pues allí es donde uno aprende a orar, ¿no? Ante la dificultad, ante el temor de que le pase a uno algo. Allí de verdad conocí y me até a Dios completamente, porque realmente la situación allá no era fácil, los procesos eran difíciles, hubo miles de cosas allí que hicieron que yo me cogiera de verdad de la mano de Dios. Pero yo no me quería quedar allá porque mi familia estaba en Sesquilé, mi hija y mi mamá estaban en Sesquilé. Yo tenía que regresarme y yo empecé a pedir que me trajeran para Bogotá, que yo había concursado para Bogotá. Y les cuento que le pedimos a Dios que me ayudara para venirme, porque hay compañeros que llevan 10, 12, 15 años allá y no se han podido venir. Siguen trabajando allá porque hay que tener palancas, hay que tener influencias para que a uno lo trasladen de San José del Guaviare a Bogotá. Pues les cuento que yo tenía la mejor palanca. Yo tenía la palanca de Dios. Dios me trajo de regreso a Bogotá en 6 meses.
Eh, Primero fui trasladada a Granada Meta, donde era más pesado que en San José, donde vi matar a una persona prácticamente en mi cara. Granada es un municipio muy pesado por lo que se mueve allí, hay mucha delincuencia allá. Cuando íbamos saliendo de un restaurante, mataron a una persona en la cara de nosotros los fiscales con un silenciador, solo lo vimos que cayó. Entonces, estando en Granada Meta, me aparece una bendición de Dios, una persona que me dice que hay un canje de una persona de acá de Bogotá que se quiere ir para Granada. ¿Y sabe por qué pasó eso? Porque en el capítulo y yo todos los días le pedí a Dios que me trajera nuevamente a Bogotá. Ese domingo en Sesquilé habían hecho oración y si no me firmaban los papeles de traslado ese jueves cuando iba a haber cambio de fiscal, seguramente eso no se daba. Y a mí me los firmaron el miércoles. Lo que quiere decir que Dios hace todos los imposibles, Él nos los cumple. Yo los invito a que de verdad pongamos en manos de Dios nuestras vidas, porque de verdad que cada cosa que pasa en la vida de nosotros, y Dios ha dicho que no se mueve una hoja sin que Él lo permita. Y en mi vida cada cosa que ha pasado ha sido con la bondad y con la misericordia de Dios. Tengo que decirles que lo que yo hago no es fácil, que ser fiscal en Colombia no es fácil, que hay mucho trabajo, que hay muchas presiones, que la delincuencia es mucha, y yo como que me estaba soltando de la mano de Dios por tanto trabajo, por tantas situaciones, y Dios me llamó al orden ahora en octubre del año pasado. Seguramente yo no le estaba dedicando el tiempo que era, en el afán de tantos procesos, de tantas situaciones, y como que uno se va llenando de que yo puedo, yo hago, yo corro, yo me muevo. En octubre 8 estábamos con una organización delincuencial grande, yo tenía 10 capturados y como que lo estaba haciendo en mis fuerzas y seguro no estaba cogida de la mano de Dios. Y ese día, con 10 años prácticamente que ya llevaba en la fiscalía, eh, por primera vez me declararon ilegal un procedimiento de capturas de los 10 capturados, con 30 eventos de hurto, con porte, con concierto, o sea, una situación bien delicada. Ese día yo sentía como que Dios me había soltado de su mano. No se pudo hacer nada. Allá en ese momento los dejaron en libertad. Cuando los dejan en libertad, lo primero que yo hice fue pedirle a Dios que fuera lo que Él tuviera bien. Pero había consecuencias jurídicas y consecuencias podían ser disciplinarias o laborales para mí. Pero Dios no me había desamparado, lo que pasa es que yo no estaba pidiéndole a Él lo que debía. Y entonces, claro, cuando los dejan en libertad, ellos no se van a esperar porque es personas que están alejadas de la ley, porque son personas que no están acordes con la convivencia social. Ellos no se van a quedar esperándonos a que los llamemos. Sin embargo, la juez ese día decidió que los citáramos nuevamente, y yo lo que hice fue ponerme a orar. Fueron 3 días de oración permanente. Además, porque en esos 3 días yo entré como en depresión y lo único que me tranquilizaba era orar. El segundo día, cuando había pasado eso, mis jefes me llaman. Y cuando me llaman yo dije, no, me van a despedir.
o me van a trasladar, porque allá el castigo cuando pasa eso es que lo trasladan a uno al Putumayo, al Caquetá, a las zonas más difíciles. Enseguida yo llamé a la fraternidad para que oraran por mí. Y les quiero contar que extrañamente, con la presencia de Dios únicamente, lo que solo puede hacer Dios, cuando mis jefes me llaman, yo fui allá, dije pues que sea lo que Dios quiera. Y cuando entré, los jefes no me despidieron, no me amenazaron, nada. Solo me dijeron, doctora, ¿qué cree usted que debemos hacer? Diga usted qué hacemos. Yo de verdad le di gracias a Dios porque a muchos compañeros míos que les han pasado casos similares los han trasladado, los han despedido, los han cambiado de jurisdicción. A mí no. A mí Dios me soportó, Dios me permitió que los recapturáramos y me sacó de esa dificultad. Quiero decirles que desde el inicio de esa dificultad, yo le estaba pidiendo a Dios, pero como que en el desespero yo creía que Dios no me escuchaba. Pero Dios sí lo escucha a uno, hasta en la mayor dificultad. Lo que debemos tener es la cordura para pedirle en la forma que es. La tranquilidad para saber que es Dios, que no lo suelta uno de su mano, siempre y cuando uno no se suelte de la de Él, porque es que los que nos soltamos somos nosotros, los que nos perdemos de camino somos nosotros. Dios nos ama y nos ama en cada momento. Les quiero decir que yo en esta cuarentena había hecho el cambio de mi carro antes de empezar esto. Vendí mi carro el 12 de marzo y prácticamente me quedé sin carro porque el 12 de marzo y el 19 de marzo empezó la cuarentena. Mi hermano mayor me dijo, no, Rubiela, tranquila, toma mi carro, llévatelo. Y hasta hace 8 días se lo entregué cuando me entregaron el otro. Él me dijo, llévate el carro y me dejó el carro. Les quiero decir que yo pensaba que era más difícil estar aquí en la casa trabajando porque yo nunca había estado en mi casa, estaba trabajando. De los 30 años que llevo trabajando, 30 años estaba siempre fuera de mi casa y no ha sido difícil. Ha sido difícil enfrentarnos de pronto a los problemas tecnológicos con los cuales no nos enfrentábamos porque yo me dedicaba solo a lo jurídico y jamás hacía lo tecnológico porque eso lo hacen otras personas en mi trabajo. Pero aquí es una oportunidad para acercarnos a Dios, es una oportunidad para aprender otras cosas y yo de verdad he aprovechado esta cuarentena para aprender cosas, para acercarme a Dios, para dejar el estrés y las carreras del día y pues para acercarnos en esa relación que Dios quiere que renovemos con Él en estos momentos de dificultad. Por eso quiero decirles que siempre lo importante es que estemos acordes con lo que Él quiere, que lo obedezcamos, que realmente a veces no nos damos cuenta que estamos metidos en un mundo que está corriendo muy rápido. Con esto de la emergencia económica, a nosotros nos van a descontar una cantidad del sueldo y allí pude ver que Dios me puso en este sitio porque a veces uno no entiende por qué los traslados, y a mí me trasladaron hace un año, un año y medio, casi 2, a esta unidad y no me ha gustado. Entonces yo decía, pero yo ¿por qué estoy ahí? Y ahora en la cuarentena me di cuenta que cuando empezaron con el impuesto que nos van a cobrar a nosotros o que ya nos cobraron a nosotros, un día empezaron a decir que nos van a descontar tanto por el impuesto, que no sé qué, y yo dije, pero igual, nosotros tenemos el sueldo asegurado, nosotros tenemos un sueldo que no es bueno, pero tampoco es malo, a nosotros nos pagan un buen sueldo, entonces, ¿por qué estamos peleando por dinero? Dije yo en el grupo de mi oficina. Ustedes hubieran visto que si hubiéramos estado en presencia, casi me matan por haber dicho eso. Yo dije, pero es que la plata nosotros la conseguimos de cualquier manera.
lo que yo creería es que si con esto arregláramos el mundo y con esto pudiéramos volver a salir y volver a ser los mismos de antes, pues lo arreglaríamos, ¿cierto? Pero no es eso. Casi me matan por el grupo. Y me di cuenta que Dios me puso allí porque mis compañeros, el medio en el que yo trabajo vive muy metalizado, vive pensando en la plata y en las carreras del trabajo, y que si Dios me puso allí, de verdad es con un propósito, que yo lo encontré en esta cuarentena, y que quiero decirles que cuando llegué a esta organización, eh, no solo me hablaron del perdón, que lo logré después de muchos años, sino que también me hablaron de una oración que hoy quiero invitarlos a que hagan ustedes junto conmigo, para que entreguemos hoy nuestro corazón a Dios y para que podamos renovar o recibir a Dios en nuestras vidas y que Él cambie nuestras vidas a partir de ya, como, no, como Él quiere, no como nosotros queremos, sino como Él quiere que cambiemos. Los invito entonces a que hagamos esta oración para que esa linda acción que Dios quiere tener con nosotros se cumpla en nosotros y para que nosotros lo dejemos entrar. Allá donde cada uno está en su casa, escuchando esto que hoy Dios ha puesto que yo les diga a ustedes de mi vida, cerremos nuestros ojos y digámosle a Dios que hoy abrimos nuestro corazón, que nos reconocemos pecadores, que nos reconocemos como personas que te hemos faltado y que hoy queremos pedirte perdón por esos pecados. Queremos que vengas, limpies nuestros corazones, habites en ellos, que nos protejas, que nos liberes, que nos transformes como tú quieres y que a partir de hoy seamos personas nuevas, mejores seres humanos, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Amén.